pasada estuvimos analizando 2 de Timoteo 3 de los versículos 1 al 5 y básicamente es como analizar una radiografía de cómo luce el corazón de un hombre que ha dado la espalda a Dios, el corazón del impío, y es como si pudiéramos ver de cerca lo horrible y lo terrible de la condición de un corazón que está podrido, el corazón que nosotras teníamos y la oscuridad de donde Dios nos sacó. Y Pablo, un hombre mayor, le estaba aconsejando a Timoteo, un hombre más joven, que tales personas o personas con esas características que él las evitara, es decir, que no se convirtieran en sus mejores amigos, en sus consejeros, o que no ignorara de manera que se hiciera de la vista gorda la condición de esas personas. Así que hoy nos vamos a enfocar en 2 de Timoteo 3 también, pero de los versículos 10 al 13, porque es como una guía de supervivencia para nosotras poder permanecer firmes en este mundo que está todavía y seguirá tambaleando. Y lo primero que él le dice es, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo está al punto de hacer un listado de cosas que Timoteo ha hecho a cabalidad, que ha seguido fielmente, y nosotras podemos analizar nuestra vida a la luz de lo que Timoteo fue fiel a seguir. Dice que tú has seguido mi doctrina. Quiere decir que Timoteo fue fiel en seguir la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿estás siendo tú fiel a exponerte a ser enseñada la palabra de Dios? ¿Estás tú aprendiendo directamente de la palabra de Dios? Necesitamos urgentemente sumergirnos en la palabra y más adelante vas a ver por qué. Dice también Pablo a Timoteo, tú has seguido mi conducta. La conducta de Pablo y de Timoteo era totalmente contracultural. Ellos estaban haciendo una labor evangelística y ellos no se parecían absolutamente nada al mundo. Y yo te pregunto, ¿tu forma de comportarte, tu conducta, se parece más a la del mundo o se asemeja más a la palabra de Dios? Yo necesito entender que mi conducta va a ser el reflejo de mi entendimiento y de cuánto yo estoy siguiendo la enseñanza bíblica. Simplemente mi conducta es un reflejo de eso. Pablo le decía a Timoteo, tú has seguido mi propósito. El propósito del apóstol Pablo era llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y yo te pregunto, ¿ese es tu propósito en la vida? Desde que tú te despiertas hasta que tú te acuestas, ¿estás tú todo el tiempo pensando en traer luz a estas personas que están en oscuridad? Y también Pablo le decía a Timoteo que él lo ha seguido en fe, en longanimidad. Eso quiere decir cuando yo puedo soportar en medio de la prueba, en amor, en paciencia. Son estas características que adornan mi vida cristiana. Necesitamos pensar en esto. Y si tú pensabas que eso se quedaba ahí, no. Ese es como el nivel 1 de dificultad. Ahora vamos al nivel 2, porque los versículos siguientes dicen, también en persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Este es el nivel 2 de dificultad porque Timoteo fue testigo de Pablo de todos estos sufrimientos. Él fue apedreado, incluso en una ocasión hasta fue arrastrado de una ciudad y Timoteo estuvo ahí presente mirando. Y yo te pregunto a ti, ¿nosotros estamos siendo percibidas del tipo de sufrimiento que Pablo vivió, que Timoteo siguió? Nosotras estamos identificadas con esta causa. Ese es el nivel de dificultad número 2, pero el nivel de dificultad número 3 viene en el próximo versículo, porque eso no fue solamente a Timoteo que fue escrito, sino que en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No creas que esto va a ser fácil. Tú tienes que saber que hay sufrimiento involucrado cuando tú decides vivir en contra de la cultura y vivir para Dios y pararte en la palabra de Dios.
tú vas a sufrir si tú quieres vivir de la manera en que Dios le agrada, y eso es totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados a aprender, quizás, que pensamos que cuando venimos al Señor no hay sufrimiento, no hay dolor. Hay un dolor, hay un sufrimiento, y es el que necesitamos sufrir en pos de no conformarnos al sistema, de no conformarnos a la cultura, ya sea desde algo tan tonto como no hablar de la manera en que tus compañeros en tu lugar de estudio hablan, como algo tan fuerte como probablemente dar tu vida por tu fe, por el Evangelio. Y en el versículo 13 dice: mas a los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las cosas no van a ir bien, las cosas van a ir de mal en peor, porque el mundo y su pecado están autodestruyéndose. Pero a partir del versículo 14 es como si la oscuridad fuera totalmente disipada por un rayo de luz que la desaparece. En el versículo 14 dice: es la clave para sobrevivir todo este sufrimiento, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. La clave para Timoteo era que él iba a persistir, pero ¿en qué? En lo que ya él había aprendido. Y yo te pregunto, ¿estás tú llenándote de la palabra de Dios de manera que cuando venga el día malo, cuando tú tengas que pararte para defender tu fe, tú puedes persistir? Dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Y miren qué maravilloso, y esto conecta con la primera oración, el primer versículo que vimos, que él dijo: pero tú has seguido la doctrina. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú vas a persistir, tú lo vas a hacer en la medida en que tú estés instruida en la palabra de Dios, en la medida en que tú te hayas llenado de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es útil para enseñarnos y para todo lo que nosotros tenemos que saber para permanecer firmes. Es útil para redarguirnos de pecado, es útil para corregirnos cuando andamos en un mal camino, es útil para instruirnos cuando necesitamos saber cómo andar sabiamente. Solamente la palabra de Dios puede conformarnos a la imagen de Cristo. Solamente la palabra de Dios puede ayudarnos a responder: sí, Señor, cualquiera que sea el llamado de Dios para nuestras vidas. Y en este mundo que es solamente arena movediza, yo quiero decirte que Jesucristo es la roca inconmovible en la que tú te puedes anclar. Él es la única salvación. Y la palabra de Dios misma nos hace sabios para entender que Él fue nuestro ejemplo máximo de sufrimiento. Él fue quien dejó su trono, vino, sufrió, murió por pecadores como tú y yo, para que hoy en día nosotras podamos ser sus hijas, que podamos ser santas y amadas, completas, eternamente con Él. Esas somos tú y yo. Así que mira a Cristo, ánclate en su palabra, porque es la única manera en la que tú vas a poder resistir firme en un mundo que tambalea. Y si tú quieres conocer algún consejo práctico de cómo tú puedes permanecer firme en tu lugar de estudio, en tu vecindario, en tu casa, escríbenos a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Te esperamos.